Desde una celda de máxima seguridad están fluyendo mensajes que al parecer moldean la fe de millones de personas. Son las cartas que se le atribuyen a Naasón Joaquín García. Pero, a ver, ¿son de verdad una voz desde el aislamiento o son más bien una estrategia de control muy bien calculada? Vamos a analizarlo a fondo. Es que, para entender lo que está en juego aquí, tenemos que ir más allá del papel. Para los fieles de la luz del mundo, cada una de estas cartas no es solo un texto. No, es un vínculo directo con su líder. Se convierten, literalmente, en un alimento emocional y en su ancla de esperanza en medio de toda esta tormenta. Bueno, y justamente por ese poder tan grande que tienen estos mensajes, es que surge una pregunta. Una pregunta que es inevitable y que nos obliga a mirar más allá del contenido para cuestionar de dónde vienen realmente. Y la pregunta, a ver, es súper directa y podría cambiarlo todo, ¿no? ¿Estas cartas de verdad salen de su puño y letra? ¿O lo que estamos viendo es un sistema de control muy sofisticado que está diseñado para mantener todo unido, desde fuera de la prisión? Ok, entonces, para empezar a buscar respuestas, tenemos que fijarnos en una grieta en la narrativa oficial. Es justo aquí donde chocan dos mundos. Por un lado, el protocolo súper estricto de una prisión de alta seguridad, y por el otro, la práctica de comunicación de la organización, que parece ser mucho más fluida. A ver, partamos de un hecho, de algo que es innegable. En el sistema penitenciario de Estados Unidos, y más para reclusos de alto perfil, la comunicación libre simplemente no existe. Cada palabra que entra o sale de ahí está bajo un control férreo. O sea, la idea de que hay un canal de comunicación abierto y sin filtros es, pues, una fantasía. Y ojo, los protocolos son implacables. Todo el correo se revisa. La comunicación es súper limitada. Y esto es clave. El contenido puede ser dictado a otras personas o incluso modificado por los equipos legales. La imagen esa de una carta escrita a mano, pura y sin filtros, choca de frente con la realidad de la logística penitenciaria. Miren, el contraste es que salta a la vista. Por un lado tenemos lo que sería una carta oficial de prisión. Viene en su sobre original, con sellos, con una cadena de custodia súper clara. Y por el otro, tenemos los mensajes que circulan en la luz del mundo. Textos que ya vienen procesados, editados, sin rastro del sobre, sin una cadena de custodia que se pueda verificar. La prueba física de su origen, pues, nomás no aparece. Y todo esto al final nos lleva a un giro bien importante en este análisis. Y si la pregunta clave no es ¿quién las escribió?, sino ¿para qué existen? Dejemos un momento de lado al autor y enfoquémonos en el propósito psicológico que tienen. A ver, pensemos en esto por un momento. Si el resultado final es el mismo, o sea, mantener a la gente unida, ¿de verdad es tan importante saber quién redactó cada palabra? El verdadero poder de estos mensajes parece que no está en la autoría, sino en su función estratégica para la organización. Bueno, pues aquí es donde entra este concepto. Las cartas funcionan como una potentísima herramienta de control colectivo. Son un mecanismo pensado para gestionar a distancia los pensamientos, las emociones y sobre todo la lealtad de los miembros, asegurándose de que la ausencia del líder no debilite para nada la estructura. Y este control no es simple, ¿eh? Opera, digamos, en 4 niveles que son clave. Primero, refuerza la lealtad, ese vínculo emocional con el líder que no está. Segundo, sostiene la narrativa oficial, la de persecución e inocencia. Tercero, previene el pensamiento crítico, porque ocupa todo el espacio intelectual de los seguidores. Y cuarto, congela cualquier duda que pueda surgir, dando tranquilidad constante. Es un sistema muy completo. Al final del día, lo que todo esto revela es un miedo muy profundo. Porque cuando un sistema tiene esta necesidad de producir un flujo constante de mensajes de un líder ausente, lo que de verdad teme es el silencio. Teme que si la gente deja de escuchar, quizás empiece a pensar por sí misma. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cómo podemos llamar a este sistema? Bueno, el análisis nos da un término muy potente que parece definirlo todo: la dependencia administrada. Y la frase que lo resume todo es, de verdad lapidaria. No es fe libre, es dependencia administrada. Porque claro, cuando la fe necesita un suministro constante de directrices desde afuera para poder sobrevivir, pues deja de ser una elección personal, se convierte en un sistema de dependencia que se gestiona y se controla desde arriba. Y bueno, cerramos con esta pregunta que queda en el aire, ¿no? ¿En qué punto una creencia, que se supone es algo personal y profundo, pasa a necesitar una administración externa y constante para seguir existiendo?
Es una pregunta que va mucho más allá de este caso y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, del control y de la libertad de pensamiento.